Seguro conoces esta canción. Pero ¿sabés la verdadera historia? El otro día estaba dando una vuelta en YouTube como siempre y de repente me encuentro con este video. Cómo Eric Prydz robó Call on Me, pero alguien la robó primero, de Howard Hunt TV. Sin dudas me voló la mente y sentí la necesidad de compartir esta historia, ya que en español no hay un video así. Mi inglés no es el mejor, pero te voy a contar esto de la mejor manera posible. Si bien es sabido que el éxito se lo llevó Eric Prydz, fueron otros dos los genios responsables. Estamos hablando de DJ Falcon y Thomas Bangalter de Daft Punk. Ellos habían conformado un dúo llamado Together y con el cual habían conseguido hacer muy buenos tracks como So Much Love to Give y Together, sí, como el nombre que usaban como dúo. Thomas también estuvo detrás de otro temazo como Music Sound Better With You del proyecto Stardust, donde era miembro junto a Alan Braxe y Benjamin Diamond. Y sí, también está basada en un sample de la canción Fate de Chaka Khan. Ahora sí, sigamos con Call on Me. Escuchemos la primera versión en el año 2002 por Falcon y Thomas. La vocal que estamos escuchando salió de la canción Valerie de Steve Winwood. Va tomando color, ¿eh? En el original primero dice Call on Me de forma corta y después dice Call on Me de forma larga. Y lo que hizo Falcon fue simplemente invertir ese orden. Sí, parece muy fácil con el resultado final, pero son esos pequeños detalles y la habilidad para detectar samples lo que hace tan especial al track. Prestemos atención a la estructura de Call on Me original. En la intro tenemos un bajo sintetizado y un kick. Ellos introducen la canción lupeando la palabra Me. Se repite un rato y entra Call on Me completo. Por último, un filtro para que después vuelva el track y rompa todo. También le agregaron un fragmento de otra vocal del tema Lovely Day de Blaze. Es el momento de agregar más personajes a esta historia, nada más y nada menos que David Guetta. A fines de los 90 y principios de los 2000, Falcon fue su promotor. David vio los comienzos de Together y en una entrevista contó cómo Falcon siempre estaba haciendo loops y samples por horas, que luego se los hacía escuchar a Thomas. Entre todos esos estaba el de Call on Me, que como ya sabemos, el original es Valerie. David siempre les dijo que esa creación era la mejor que habían hecho. Do you know how big this record is? Is that I don't know. You know, we're talking with Thomas, but I don't think we want to release it. We just want to keep it as a tool to play. I'm calling Thomas. I'm like, you guys are insane. This is your biggest record ever. This is a monster. Like, you are crazy. And I kept insisting. Like, every time I would see one or the other, I was like, you have to release this record. And then Eric Prydz did it. And I remember one day, I'm on my scooter. I'm in Paris, and I see on a different scooter, Falcon and Thomas from Daft Punk. And I'm like, hey guys, you know, like by accident at the red light. I'm like, are you aware that your record is #1 in the UK right now? And Thomas like, what?
Yeah, you remember I told you it was a hit. En esa misma entrevista le preguntaron si creía que si lo de Eric Prydz fue una coincidencia. I mean, I don't No, think no, it was a coincidence. Además, hay otra entrevista a DJ Falcon donde le preguntan sobre esa situación, contando nuevamente que no querían largar el track porque estaba basado en el mismo loop que Together y So Much Love to Give. Recibieron una carta de Ministry of Sound respecto de largar el track porque la gente le estaba prestando mucha atención. ¿Y quién lanzó la versión de Eric Prydz? Sí, Ministry of Sound. El misterio podría haber terminado acá. Sabemos que Eric Prydz firmó con Ministry y que Ministry iba a hacer mucha plata. Pero si miras los registros de los lanzamientos te encontrás dos misterios más. Hay dos versiones de Call on Me, la radio mix de 2 minutos 51 y la versión completa de 7 minutos 34 segundos. Pero esa versión completa no tenía ese nombre originalmente y Howard en su video nos muestra la parte de atrás del vinilo original del año 2004 y, sorpresa, la parte A del vinilo se llama Eric Prydz vs Retarded Funk Mix. ¿Y quién es Retarded Funk? Mirando los créditos de lanzamiento están todos menos él. Si buscas su perfil en Discogs hay una versión de Call on Me del año 2003, un año antes del lanzamiento de Eric Prydz. Otro misterio en la parte de atrás del vinilo es el Daft Pass 2 Mix de Red Cult. ¿Y qué pasó con el Daft Pass 1? Resulta que Red Cult había hecho una versión llamada Call Me unos meses antes de la de Eric. Entonces, ¿qué está pasando que hay dos versiones antes que la de Prydz, pero después de la de Falcon y Thomas? Empecemos por Red Cult. En Discogs se puede ver que este artista tiene dos lanzamientos, pero varios alias, entre ellos Space Dust. ¿Cómo? Space Dust, Stardust. Me preguntaba. Respóndeme eso, pará. ¿Qué está pasando acá? Paul Glency, quien está detrás de esos alias, se pasó toda su carrera plagiando a Thomas Van Galter. Thomas había remixado un track de Bob Sinclair que era Gin Tonic. 5, 6, 7, 8 and back, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La voz que se escucha es de Jane Fonda, quien hacía videos aeróbicos de la cual Bob y Thomas no tenían los derechos para usarla. La mujer en cuestión mandó a decir a sus abogados que pidieran $75,000 por el hecho. ¿Y quién consiguió los derechos legales de la vocal y se convirtió en número 1 de Reino Unido por una semana? Sí, Don Paul Glency, con Space Dust llamando a la canción Gin and Tonic. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Otro descaro de este productor fue hacer su versión de Music Sound Better With You, de Stardust, llamándola Music Feels Good With You. 7, 8 and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 años después de Gin and Tonic, lanza bajo el alias Red Cult Call Me. Ahora pasemos a Retarded Funk. Era un dúo compuesto por Andrés García y Rose B de la Bari. También aparece el nombre de un tal Big Bad Bass, pero no se sabe nada de él. Escuchando su versión de Call on Me podemos darnos cuenta de dónde sacó sus ideas Eric Prydz. Claramente se escuchan los mismos samples y la misma manera que lo hizo Prydz. En un foro de internet se decía que Falcon y Thomas no querían largar el track porque no podían usar el sample de forma legal, pero es falso porque en la entrevista que dio Falcon él dijo que Ministry of Sound se haría cargo de eso. Lo que tiene más sentido es que Eric Prydz usó la versión de Retarded Funk y consiguió los derechos del sample. Distinto hay que entrenarlo. Anda despacio. Para poder usar un sample de forma legal hay que cumplir dos requisitos. El primero es tener los derechos de copyright de la canción y el segundo es tener los derechos del máster de la grabación. Casi siempre estos procesos suelen ser muy costosos y por otro lado imposibles. Lo que hizo Eric Prydz para saltarse eso fue contactarse directamente con Steve Winwood para que regrabe la canción y así tener los derechos del máster para Call on Me. ¿Y qué pasó con esos no oficiales? Bueno, pasaron a venderse como vinilos de etiqueta blanca, que no tienen un sello discográfico. Algunas versiones que circulan son Thomas Van Galter featuring Steve Winwood, Call on Me, Thomas Van Galter y DJ Falcon, Call on Me, Thomas Falcon present Valerie. Este último, que insinúa ser Thomas Van Galter y DJ Falcon, es un misterio ya que el original de ellos es el que pusieron en su live set. Volviendo a Eric Prydz, Zane Lowe le preguntó en una entrevista cómo fue cuando explotó la canción y cómo fue su vida en esa época. Dijo que no se lo esperaba y cuando empezó a crecer mucha gente lo ponía en las discotecas, que el track era algo más, que fueron 7 minutos y medio y otro tipo de track,
pero firmó con una gran compañía que lo editó e hicieron el video. Cuando le preguntaron si le gustó el video, dijo que sí, pero que no se sentía representado y no tenía nada que decir al respecto. La discográfica fue como que: vos firmaste esto y ahora nosotros vamos a hacer lo que queremos. No se enorgullece de la canción porque Steve Winwood escribió las melodías, él solo agregó unos ritmos y cambió los arreglos. La última vez que puso el track en uno de sus shows fue en el año 2005. Lo escupieron, le tiraron botellas de vidrio y demás cosas. En 2007, cuando fue a Canadá, la gente se puso como loca porque no puso Call on Me y tuvo que irse escoltado con gente de seguridad. Si no hubiese sido por DJ Falcon y Thomas, Call on Me nunca hubiera existido. Ellos dos son muy buenos amigos y en el año 2013 Falcon colaboró con Daft Punk en el álbum Random Access Memories con el track Contact. ¿Qué te pareció esta gran historia? Hacémelo saber en los comentarios, déjame un buen like y suscríbete. Gracias por ver. Chao.